Si te estás planteando empezar a invertir y tienes cero experiencia, no sabes por dónde empezar y te haces esas típicas preguntas que nos hemos hecho todos cuando estamos en ese punto, como ¿qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿Qué es lo que debo hacer? Quédate con nosotros porque hoy te vamos a dar un paso a paso de cuáles son los puntos más importantes a la hora de empezar a invertir. Y vas a ver cómo lo más importante realmente no son las acciones que puedas seleccionar, los ETFs o cualquier otra cosa que todo el mundo te vende, sino toda la preparación inicial. Así que vamos a ello. Con todas estas preguntas, la mayoría de la gente lo que espera es una respuesta rápida, es invierte en este ETF o compra esta acción. Sí, como si hubiera una tecla mágica. Pero la realidad es que empezar bien no tiene nada que ver con elegir una inversión. Tiene que ver con construir una base que casi nadie te explica. Así que en este episodio vamos a hacer justo eso. Si alguien empezara de cero hoy, ¿qué haríamos con él? Paso a paso, de forma clara y sencilla. Y la verdad es que hay un patrón que se repite en la gran mayoría de gente que empieza a invertir. Y es que quieren invertir ya, cuanto antes, quieren rentabilidad muy rápida y sobre todo que se enfocan mucho en qué quiero invertir. Y claro, pasa lo típico. Pues que hables varias apps, empiezas a poner dinero en diferentes cosas y tratas de querer sacar muchísima rentabilidad en un espacio de tiempo muy corto. Eso es, y aquí pues nuestra experiencia, o por lo menos hablando desde mi parte, creo que nos pasa a todos. Al final entras en el mundo de la inversión o te empieza a llamar la atención el mundo de la inversión, justo por eso, pues por ese pelotazo que quieres dar, hacerte rico, y nada más lejos de la realidad. Mucho menos en esta actualidad que vivimos, en esta sociedad de dopamina, de querer todo para allá, de si no me hago millonario mañana, ya es que la bolsa no sirve para nada. Y esto es que es totalmente contrario a lo que va a ser una inversión que sea sostenible a largo plazo. Sí, es que el problema justamente es ese. Empezar a invertir con las razones equivocadas. Tener un pensamiento que no es real. Creernos que invertir son lambos, es ganar muchísimo dinero muy rápido. Y, a ver, probar está bien. Y realmente equivocándote también es como aprendes. Y mejor equivocándote antes con pequeñas cantidades que no después cometer errores que puedan realmente erosionar tu capacidad adquisitiva a largo plazo. Sí. Eso sí que serían problemas muy graves. No vamos a decir que no hemos quemado nosotros ninguna cartera. Bueno, sí, claro, por supuesto hemos tenido nuestros problemillas. Sí, y al final también la realidad es que hacemos estos vídeos y justamente este en concreto es muy importante para, oye, pues todas esas cosas que nosotros hemos hecho mal, que te las quites tú que nos estás escuchando y quieres empezar a invertir, que te puedas saltar esos pasos malos que te van a hacer no tener ganas de seguir invirtiendo, tener ese miedo, no tener esa adversión al riesgo, pues poder saltarte esos pasos si sabes ya lo que han hecho mal otros, oye, ya se han equivocado otros, pues me los salto yo. Con Exacto. lo cual, bueno. Sí, esa es la idea. De cualquier manera, siempre tenéis que hacer vuestra propia investigación, diligencia, para estar totalmente seguros y cómodos con vuestras propias decisiones. Totalmente. Genial. Pues nada, dicho esto, vamos a ir paso a paso con estos puntos que comentábamos para comenzar a invertir, o sobre todo estos puntos que hemos decidido poner son incluso unos pasitos más para atrás de cómo minimizar el riesgo o cómo hacer que el inicio a la inversión sea lo más tranquilo y lo más fructífero posible. Y el primer paso es la capacidad de ahorro. De hecho, si alguien viniera a nosotros pidiéndonos ayuda, lo primero que miraríamos no sería su cartera. Lo primero que miraríamos sería cuánto es capaz de ahorrar mes a mes esta persona. Porque al principio, el mayor multiplicador de riqueza no es el mercado, sino tu salario. Y para poder mejorar tu salario, nos tenemos que fijar en 3 puntos diferentes. El primero sería la capacidad de negociar
tu sueldo. El segundo sería el poder cambiar de empresa para mejorar tu categoría. Y el tercero sería incluso aprender un skill nuevo, una actitud que te pudiera pagar un mejor sueldo. Sí, aquí esto es un punto muy importante y creo que de hecho de los 5 o 6 puntos que tenemos, diría que es el más importante de todos ellos. Y me explico. Al final aquí tenemos una clave que es, muy bien, el mercado, si invertimos a largo plazo, podemos hacer unas rentabilidades bastante buenas que a 30 años se nos multiplique por 5 el dinero. Me lo estoy inventando las rentabilidades, no me hagáis caso con los números, pero a dónde quiero llegar. Al final, si partimos de un capital muy pequeño, por mucho que se multiplique por 5, ese capital no nos va a servir, no nos va a liberar, no nos va a dar esa libertad financiera. Entonces, tenemos que ir ese paso atrás, tenemos que ir a, vale, ¿cómo hago que el inicio sea lo más grande posible? ¿Cómo hago que mi cartera como tal, mi bolsillo, vaya creciendo cada vez más? Entonces, este es un punto que creo que a nadie nos gusta escuchar porque al final lo que hace es sacarnos de nuestra zona de confort de, no, si yo tengo mi trabajo estable de 8 a 5 y ya está, y después puedo irme al bar o puedo irme a jugar al fútbol o puedo irme... Pues sí, o sea, a nadie le gusta en vez de hacer eso, sentarte y ponerte a estudiar programación, porque no lo he estudiado en mi vida. Pero la realidad es que eso es lo que va a marcar la diferencia. Ese es el primer paso, porque al final, si tú sigues ganando tus 1.500 euros, la realidad, y perdón que lo diga así de claro, es que no vas a poder prosperar más, porque no vas a tener ese margen, no vas a poder ahorrar más, ya tienes los gastos muy limitados, etcétera, etcétera, que hablaremos además de eso, pero al final partiendo de una base muy pequeña, entre comillas, no vas a poder mejorar. Sí, todo se basa en puntos porcentuales y realmente puedes estar teniendo unas rentabilidades muy interesantes, pero si la base sobre la cual estás trabajando es pobre, pues en cómputo general vas a tener también unos rendimientos porcentualmente pueden ser interesantes, pero no te va a sacar de la situación que tienes. Eso es así. Y luego están los gastos, que no se trata de vivir mal, pero tampoco se trata de entrar en la trampa que supone aumentar ingresos y aumentar desproporcionadamente los gastos. Y eso es algo que a todos en algún momento nos ha pasado. Cuando tenemos nuestro primer trabajo, pasamos de no ingresar nada a ya ingresar algo y los gastos que tenemos se ven disparados totalmente. Pues eso, somos jóvenes, empezamos a manejar un poquito de dinero y por ende a gastarlo. ¿Qué pasa? Que ya cuando empezamos a establecernos profesionalmente y tenemos esa subida de ingresos, en vez de, y voy a poner un ejemplo muy tonto, salir el fin de semana a comer a un McDonald's, que tampoco es que sea barato, por cierto, ya empezamos a irnos a un restaurante que está en costes por 2 o por 3 y sin embargo el salario no lo hemos multiplicado por 2 o por 3. Esa sería la trampa real. No deberíamos crecer más nuestros costes, nuestros gastos, que lo que incrementamos nuestro salario, nuestros ingresos. Sí, correcto. Y esto al final se llama inflación de estilo de vida. O sea, ¿quién no ha visto a cualquier amigo que tiene un ascenso? Por muy irrisorio que sea, he tenido un ascenso y ya cambio de coche de mi Seat Ibiza a un BMW. Al final son esas cosas que van erosionando por todos los lados que dices, no, pero es que cobro más, no, pero es que tengo una proyección de la leche, no, es que la semana que viene cobro la extra y no deja de ser cavar tu propia tumba. Y esto es lo que hace que mucha gente, a pesar de ganar más, nunca llegue a acumular patrimonio. Que esa sería la finalidad real de invertir. Sí, de hecho aquí ese es un punto muy interesante que también nos daría para otro podcast de justamente que por muchos ingresos que tengas puedes ser más pobre que alguien que cobre la mitad, un tercio o mucho menos que tú. Y para tratar de evitar este problema, lo mejor que podemos hacer es automatizar. Porque esto es clave. Cuando tienes esa mentalidad de cobro
y a ver si a final de mes me sobra algo para poder ahorrar, nunca te va a llegar a sobrar lo suficiente. Y para evitar eso, como os digo, vamos a automatizar cómo gestionamos nuestro salario. Ya tenemos un porcentaje establecido que va a ir al ahorro. Entonces, paguémonos a nosotros primero. Ese ahorro, aunque no lo veamos porque no lo disfrutamos en ropa, en coches o en ese tipo de caprichos pasajeros, realmente es lo que va a hacer que a largo plazo tengamos un estilo de vida, una calidad de vida mucho mejor. Eso es lo que significa pagarte a ti primero. Por lo que deberías, según entra el sueldo, ya tener un porcentaje de manera automatizada que se va a dedicar a ese ahorro. Y con el resto es que vamos a vivir. De tal manera que si el porcentaje siempre es el mismo, si aumentamos el salario, lo que estamos ingresando, con el mismo porcentaje se va a ver aumentado también el número, la cantidad que estamos ahorrando todos los meses. Sí, al final ese término es súper importante, el págate a ti primero, justamente por eso, porque al final nuestra psicología lo que va a hacer es adaptarse al dinero que tenemos. El problema que no saquemos el dinero primero para el ahorro y lo dejemos para el final, justamente lo que tú dices, al final si tengo 1.000, pues voy a saber que puedo vivir con 1.000. Y a lo mejor este mes pues ahorro 80 y el que viene 50 y el que viene pues da la casualidad que ahorro 100. Pero no tienes una disciplina y no tienes una estructura de todos tus gastos, tus ahorros o tu forma de vida. Entonces, ese págate a ti primero lo que va a hacer es, vale, si tengo 1.000, los 100 ya los saco y ya sé que parto de 900. El primer mes te va a hacer daño porque vas a decir, yo vivía con 1.000 y ahora vivo con 900, aunque no los gastaras, pero vas a tener ahí el run run en la cabeza de tengo menos dinero. El segundo ya te va a doler un poco menos y al tercero ya ni te vas a enterar porque vas a decir, vale, tengo 900 y esos 100 están automatizados, ni tengo que pensar en ellos, en sacarlo, no, ya se van solos. Y el segundo punto, como tú bien decías, es mañana si en vez de 1.000 tengo 1.500, va a ser ese mismo 10%, no son 100 euros, es un 10%. Entonces, al tener 1.500, voy a ahorrar directamente 150, sin pensarlo. Perfecto. Y así es como mínimo vamos a tener una disciplina para tener ese primer ahorro, ese comenzar a hacer nuestra bolita de nieve. El punto clave es lo que estás diciendo, la disciplina. Y la disciplina realmente no se improvisa, la disciplina se planifica. Y planificarlo es tener muy claro desde el principio el paso a paso, cómo vamos a hacer las cosas y simplemente ceñirnos a ese plan. Punto. Perfecto, pues dicho esto, ya tenemos esa primera base, ya estamos empezando a ahorrar, ya estamos concienciándonos de que no es, oye, quiero invertir, venga, todo a Apple. No, vale, ya hemos dado un pasito atrás y ya sabemos que primero tenemos que tener nuestras bases bien asentadas, tener un ahorro, saber los gastos que tenemos, etcétera, etcétera, como bien hemos comentado. Vamos ahora con el siguiente paso, ¿qué sería? El paso número 2 es el fondo de emergencia. Y esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Me parece imprescindible, y de hecho esto lo hemos hablado muchas veces también con familiares y amigos, antes de empezar a invertir, siempre tener apartada suficiente cantidad de dinero para que si surge cualquier tipo de imprevisto, podamos afrontarlo sin que tengamos que tirar de nuestras inversiones. Tengamos que tomar algún tipo de decisión obligada y que nos haga vender en un mal momento. Entonces, un fondo de emergencia de en torno a 3 a 6 meses de gastos que pudiéramos tener, creo que es imprescindible antes de ni siquiera empezar a plantearse poner ni un solo euro en bolsa. Y es que esto no va de rentabilidad, al final va de estabilidad, de que cualquier tipo de imprevisto, que me pincha una rueda el coche, cualquier cosa, que sale una gotera en casa, que no tengamos ningún problema, que no nos dé más dolores de cabeza de los que ya vamos a tener. Y es que el fondo de emergencias no te va a hacer que ganes más rentabilidad, esa es la realidad, pero sí que va a evitar que tengas que tomar malas decisiones forzado por una situación que escapa realmente a tu control. Bueno, y con este tema realmente
creo que es algo bastante importante que ya lejos de empezar a invertir, deberíamos tener todos como una obligación, porque al final, como estamos diciendo, este fondo de emergencia, por su nombre, es para emergencias, es para todos esos imprevistos que no sabemos que pueden ocurrir. Lo que estaba diciendo, que te pincha una rueda el coche y necesitas el coche para ir al trabajo. Si no tienes un fondo de emergencia, si no tienes algo que sepas que es dinero para imprevistos, que lo voy a dejar ahí y ojalá no lo tenga que usar nunca. Pero oye, me despiden. ¿Qué pasa? Si no tengo ni un euro ahorrado, ¿de qué como? Entonces, esto es clave, ya vuelvo a repetir, lejos de invertir, es clave para cualquier ser humano que esté en este mundo, tener y empezar con poquito que sea, pero ir empezando. Yo, personalmente, la verdad que siempre he sido una persona muy ahorradora, no sé el por qué, no tendría una razón. Entonces, siempre he tenido, aún incluso sin saber de este fondo de emergencia, por así decirlo, de que vivo con mis padres todavía en mi primer trabajo, he sido una persona ahorradora, con lo cual siempre he tenido ese fondo de emergencia, pero lo que no entiendo, y muchas veces hablamos con familiares, con amigos, es cómo se puede vivir al día. Al final tienes esa incertidumbre que a mí personalmente me mataría. El tener en la cabeza el run run de es que como pase algo estoy con el agua en el cuello. Entonces, no lo sé. Yo no entiendo cómo no puede existir en la cabeza de todo el mundo tener este fondo de emergencia. En ese sentido somos iguales y esto lo hemos hablado muchas veces. Yo tampoco dormiría cómodo sabiendo que voy realmente al día. Y sí que es verdad que en mis diferentes situaciones de mi vida sí que he tenido esa situación, pero forzada, no por otra razón. En cuanto me lo ha permitido mi salario, he ido mejorando, ascendiendo, ingresando más. Esto ha sido una de las prioridades más absolutas. Incluso, como tú dices, antes de conocer el término de lo que es un fondo de emergencia. Para mí era simplemente poder tener paz mental. Saber que si mañana, qué sé yo, me pasa cualquier cosa, me rompo una pierna y no puedo trabajar y me echan del trabajo, que pueda llegar a final de mes. O sea, eso era realmente la prioridad y el objetivo con el cual estaba teniendo estos ahorros. A día de hoy, yo mismo, a pesar de que aconsejo tener de 3 a 6 meses de gastos, yo me voy un poquito más allá porque tengo esa mentalidad más conservadora y tengo en torno a 9 meses de gastos, sino un poco más. ¿Qué pasa? Que realmente no es lo más óptimo porque es una herramienta que tienes parada, pero intento compensarlo con tener ese dinero en una cuenta remunerada. De tal manera que como mínimo le estoy sacando un 2% de rentabilidad y ya no permito que la inflación erosione el valor de ese fondo de emergencias. Así que por lo menos no estoy perdiéndole todo el dinero que se estaría perdiendo si lo tuviera simplemente en una cuenta normal del banco. Sí, yo igual. Al final, aquí lo que estamos utilizando ahora, y hago un poco de spam a nuestra serie que estamos haciendo invirtiendo, tenemos el dinero en Trade Republic, que no es ningún tipo de publicidad ni nada por el estilo, más nos gustaría, pero lo comento por el simple hecho de que en Trade Republic tienen ahora mismo una cuenta remunerada, no sé si al 2, al 3%, depende de cuándo veáis este vídeo. Pero bueno, lo que quería decir es que os dejaremos por aquí el vídeo que tenemos de cómo crear una cuenta en Trade Republic, sobre todo para que veáis que, oye, es un neobanco, que a lo mejor es más difícil, que no tienen oficinas, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Son 5 pasos sencillos, te haces una foto y ya tienes una cuenta totalmente abierta como en cualquier otro banco, pero con el beneficio de que día a día te va a rentar el dinero que tengas ahí. Ni inversión, ni absolutamente nada, solo por tener el dinero ahí, parado entre comillas, como lo tienes en tu banco normal, en el Santander, en el BBVA, pero por lo menos, oye,
ese dinero te devuelve un poquito de rentabilidad y puedes intentar, cuanto menos, no perder valor del mismo. Con esto pasamos al tercer paso, que sería empezar cuanto antes. Y aquí hay algo que a lo mejor a la gente le choca y va a ser un punto que históricamente no es algo que a todo el mundo le encaje. Y es que más vale empezar hoy con poco que esperar a mañana para tener ya mucho para invertir. Y como bien has estado comentando, en Trade Republic, al igual que en otras plataformas, ya se puede empezar a invertir desde cantidades tan pequeñas como 1 euro. Con lo cual no hay excusa. Y realmente utilizar el tiempo a nuestro favor es imprescindible. De hecho, cuanto más tiempo estés invertido, mayor será la rentabilidad. Así que el tercer paso, y muy, muy, muy importante, es no dejes las cosas para mañana. Empieza hoy, si es posible. Sí, aquí tenemos justamente eso. No es solo y no es lo más importante, que obviamente cuanto más tengamos, pues mejor, por supuesto, pero vamos a tener 2 puntos. Es cuánto invierto, pero sobre todo cuánto tiempo estoy invertido. Y aquí, por poner un ejemplo muy simple y muy visual, podemos tener 2 personas, ¿vale? Que una empieza a invertir 200 euros al mes desde los 25 años y otra que empieza con el doble, o sea, 400 euros al mes todos los meses, pero con 35 años, 10 años de diferencia. Al llegar a los 60 años, la primera persona que solo lleva invirtiendo 200 euros al mes, desde los 25, sí, 10 años antes, pero 200 euros al mes, o sea, menos la mitad que la segunda persona, al llegar a los 60, con, vamos a poner obviamente intereses medios, ¿vale? Que lo que ha dado el mercado de media históricamente es un 7%, esa primera persona que ha invertido la mitad de dinero mes a mes va a tener más al final que esa segunda que empezó 10 años después, aunque está invirtiendo el doble. En cuanto a números, pondremos por aquí un pantallazo de las 2 simulaciones. Estamos hablando que esa primera persona que lleva invirtiendo desde los 25 años 200 euros, únicamente 200 euros, al cabo de esos 35 años, al llegar a los 60 años, tendrá en torno a 360.000 euros, de los cuales, que esta es la clave, únicamente habrá aportado 84.000. Sin embargo, la segunda persona, que se esperó 10 años más por tener un poco más de ahorro, lo que sea, está invirtiendo el doble, o sea, 400 euros, y a lo largo de, en su caso, solo 25 años, al llegar hasta los 60, tiene menos, porque tendrá en torno a unos 320.000 aproximadamente, vuelvo a repetir, y a la vez ha aportado más, habrá aportado 120.000 euros, con lo cual estamos viendo que en un rango alto de años, en este caso de tiempo, aún aportando la mitad de dinero y en total aportando mucho menos capital, el resultado es notorio a favor de esa persona que empezó antes, aunque sea con menos. Y la explicación de todo esto es el interés compuesto. Pero vamos a ponerlo en palabras sencillas. Realmente estamos invirtiendo dinero que nos está generando beneficios. Y esos beneficios a su misma vez los estamos también invirtiendo, que están haciendo que se forme una bola de nieve. Con lo que tanto lo que aportamos nosotros como la rentabilidad que ya nos está dando la inversión está generando más rentabilidad. De tal manera que poquito a poco, con el mismo esfuerzo, va a tener un crecimiento exponencial. Y como has dicho, realmente las aportaciones van a ser mayores por un lado y sin embargo la rentabilidad, a pesar de que en ambos casos estamos hablando de números bastante interesantes, pero hay muchísima diferencia, empezando 10 años antes, con lo que quedémonos con esa idea. El tiempo juega a nuestro favor.
tomemos decisiones lo antes posible. Eso es. Y si queréis saber un poco más sobre todo de este concepto de interés compuesto, de bola de nieve, que se llama comúnmente, tenemos también un vídeo hablando de ello en el canal, que los dejaremos por aquí. Pasando al cuarto paso. Y este sería la simplicidad. Es decir, ya tenemos las bases, ahora vamos a focalizarnos en la inversión. Vale, no nos volvamos locos. Aquí, cuanto más simple, mejor. Menos es más. Y si yo tuviera que dar un consejo y solo elegir una inversión para el resto de mi vida, seguramente sería un ETF o un fondo indexado del mercado mundial. Y os explico qué es esto. Un ETF o un fondo indexado de un mercado mundial no deja de ser una cesta de empresas ya preestablecidas. Yo no voy a tener que hacer ningún tipo de selección. Yo solo compro una cosa que a su misma vez está compuesta esta cesta de las miles de mayores empresas de todo el mundo. Es decir, comprando esto de manera recurrente todos los meses, es como si comprara Google, Apple, Amazon, Nvidia, todas las mayores empresas sin yo tener que estarme preocupando en elegir cuál compro, cuál vendo, qué hacer. Me olvido totalmente. Tengo exposición a todo el mundo, a todas las mayores empresas y sobre todo teniendo esa visión de tan largo plazo. Con esta única inversión puedo estar tranquilo porque estoy apostando al crecimiento económico mundial. Puedo estar tranquilo que si realmente esto quiebra, voy a tener problemas muchísimo mayores que haber perdido mi dinero. Os lo puedo asegurar. Sí, al final tener un ETF es lo más fácil, por lo que tú dices. No tienes que pensar o no tienes que tener dolores de cabeza de invierto en esta o esta va a ser la ganadora. Y justo ese es el problema que realmente tiene la mayoría de la gente, que tiene demasiados activos, que toma demasiadas decisiones, quiere decir que vende y compra muy racionalmente o muy según el mercado a corto plazo. Y por último, que hacen lo que estoy comentando, demasiados cambios, que hoy compro esta, pero ha subido un poco, la vendo y ahora compro la otra y esto suele llevar a 3 problemas. Más errores, más comisiones y sobre todo más dudas. Lo importante es tener un plan, como digo, fácil y simple y ceñirnos a él. El MSCI World funciona todo el rato. Quizá no va a ser la inversión que más rentabilidad te dé, pero es que no queremos ser los más listos de la clase. Queremos aguantar el mayor tiempo posible en el mercado. De hecho, aquí para mí hay un término que viene muy bien al caso, que es el término de KISS, beso en inglés, que básicamente son siglas que significa Keep it simple, stupid. Al final es no te líes la cabeza, haz las cosas simples, no intentes ser lo que tú dices, el más listo de la clase, o no intentes ser Warren Buffett. Es que no necesitas serlo. Esa es la realidad. No te dedicas a ello, no tienes esa experiencia, no tienes esos estudios. No, deja que los otros que ya han hecho las cosas trabajen para ti. Es que es lo más simple. Es más, el propio Warren Buffett, que para los que no los conozcáis, es probablemente el mayor y mejor inversor de la historia. Él mismo lo dice. Compra el SP500 y échate a dormir. No hagas más nada. No se necesita hacer nada. De hecho, el 90% de los inversores, incluso profesionales, no son capaces de sacar a largo plazo mayor rentabilidad que un índice como el SP o como el MSCI World. Con lo que keep it simple, stupid es lo mejor. Y para terminar con los pasos, tendríamos el último consejo que podemos dar a cualquier persona que ya esté en ese estadio de empezar a invertir o ya ha hecho esa primera inversión, que es el evitar el ruido. Porque entras en redes sociales y todo el mundo tiene una opinión. Siempre estás viendo cosas de, mira, esto va a explotar, mira, esto va a caer, estamos en una crisis o esta acción va a ser la siguiente que te va a hacer rico. Pero realmente todo esto, como bien dices, es ruido. Si estamos escuchando
todas estas gurús, gente que está viendo el futuro o que te asegura realmente lo que tienes que hacer para que tu cartera tenga unas rentabilidades astronómicas, estás en peligro. Sí. Vas a tomar decisiones totalmente condicionado y no creo que eso tenga ningún buen fin. Sí, volvemos un poco al paso anterior que estábamos comentando. Vas a empezar a entrar en hacer muchos cambios, comprar muchos diferentes activos y además sin tener ni idea de ellos, que simplemente es porque lo he leído en Twitter o porque tiene 17.000 me gustas este tío y pues tendrá algo de razón. Entonces, bueno, todo esto va justo en contra de qué es lo que queremos hacer nosotros, que es estar mucho tiempo en el mercado. Mucho tiempo en el mercado, lo mejor que te puede pasar, y esto hablo que las rentabilidades pueden ser mejor que las tuyas, Borja, o las mías, que estamos intentando batir al mercado. La realidad es que alguien que haga una inversión automatizada, que meta 200 euros, lo que sea, lo que puedas invertir, y te olvides de las claves, o sea, ni entres a ver qué es lo que pasa en el mercado, esa persona seguramente tenga muy, muy buenas rentabilidades de aquí a 10, 15, 20 años. A ver, tampoco te olvides de las claves. Bueno, que no creo que eso sea lo, sí, no. lo mejor. Bueno, guárdalas bien y no las mires. Eso es. No, pero sí que es cierto que en muchos casos cambiar demasiado es incluso peor que equivocarte. Y yo ahora mismo personalmente, en mi estrategia personal, estoy sufriendo un poco emocionalmente porque estoy viendo que muchas empresas que estoy operando de cierta manera no le estoy sacando toda la rentabilidad que las propias empresas están teniendo, porque estamos viendo megacaps, o sea, empresas muy grandes, pongamos pues Nvidia, Google, Micron, Supermicro, que la tienes tú, por ejemplo, en la guerra de las carteras. Correcto. Se están viendo multiplicadas. O sea, están haciendo en muy poco tiempo unas rentabilidades enormísimas. Yo no tengo esa estrategia, no tengo esa visión y me siento tentado a cambiar e intentar sumarme a ese grupo de gente que está haciendo mucho dinero realmente con estos movimientos tan agresivos. Tengo que parar, calmarme y mirar los últimos 5 años, la estrategia que he estado haciendo, las rentabilidades que me ha estado dando y lo cómodo que he estado viviendo. ¿Me merece la pena realmente cambiar para intentar coger esas subidas cuando realmente ya han pasado las subidas y lo más probable que me coma son las bajadas? No. Y yo esto me lo digo a mí mismo y por eso me siento cómodo contándolo a vosotros, hablándolo entre nosotros. Sí. Realmente vamos a ceñirnos a la estrategia que tenemos y todo lo demás, pues bueno, mira, si vemos al típico Crypto Bro que está con su Lambo y súper feliz y tal y cual, me alegro por ti, de verdad, o sea, muy bien. Sí. Pero yo quiero estabilidad, yo quiero poder llegar y jubilarme tranquilo, poder tener ese patrimonio, esa es realmente la finalidad. Sí, es lo que dices, y vuelvo a repetir, todos estos pasos no los decimos desde aquí, desde un altar, que somos millonarios y no, haz lo que es súper simple, que yo estoy ganando 1 millón de euros. No, o sea, nadie ha dicho que sea fácil. Y desde el primero hasta el último paso hay mucho trabajo por cada uno de ellos, obviamente. O sea, partiendo desde cambiar el trabajo, mejorar el salario. Obviamente todo eso son dolores de cabeza, aprender cosas nuevas cuando llevas estancado mucho tiempo duele, cuesta, por supuesto. Y llegas a la inversión, llegas al último paso y las cosas no se simplifican. Si aún lo que tú dices te dan más dolores de cabeza porque ves que otros que acaban de empezar, que no tienen ni idea, pero han escuchado a un tío que habla en Instagram y te dice que compres
Micron o que compres Supermicro o que compres lo que sea y en una semana se ha duplicado. Y dices, hostia, es que yo llevo un año y no me he duplicado. Ya, sí. O sea, vas a tener esos dolores de cabeza. Pero justo es el punto que tú dices la clave. Que aquí no estamos para, primero, ir saltando de piedra en piedra, de a ver qué es lo que me interesa ahora, porque eso, lo que va a suceder es que siempre llegues tarde a todos los lados, con lo cual el resultado va a ser negativo. Y segundo, que no sepas lo que estás haciendo. O sea, vas a estar a merced de los demás, de lo que los demás digan. Cosa que no va a tener, te aseguro, ningún buen retorno. Eso no es inversión, es suerte, realmente. Sí. Y es que en el largo plazo, tu enemigo no es el mercado. Tu mayor enemigo eres tú mismo y las decisiones que tú tomas. Sí. Punto. Así que, resumiendo, si alguien nos viniera hoy y nos preguntara cómo puedo empezar a invertir, básicamente lo que le diríamos son los 5 puntos que hemos hablado, que es aumentar tu capacidad de ahorro, crear un fondo de emergencia, empezar a invertir cuanto antes, por poco que sea, tener una estrategia lo más simple y cómoda posible y, por último y no menos importante, intentar evitar el ruido lo máximo posible. Y esto no es algo espectacular, no vende titulares, pero funciona. En el largo plazo es lo que nosotros hemos visto y estamos ya implementando porque sabemos que va a funcionar y sistemáticamente va a hacer que las probabilidades jueguen a tu favor. Sí, la clave no va a ser aquí hacerlo perfecto, sino que lo podamos hacer durante mucho tiempo. Si os ha gustado este episodio, dejadnos un like, que siempre se agradece. Y si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ninguno de nuestros podcasts y además poder ver nuestra serie de la Guerra de las Carteras, en donde vais a poder seguir nuestras ideas de inversión, nuestras estrategias y también los errores que estamos cometiendo en directo. Y os leemos en comentarios si vosotros os habéis encontrado con alguno de estos problemas o no sabéis muy bien cómo empezar a invertir, decírnoslo y encantados también os leemos y os estaremos contestando a todos. Así que sin más, lo podemos dejar por aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo. Chao.